Muy bien, pues bienvenidos todos nuevamente y ahora para dar paso a la última actividad del día, tengo el gusto de presentar a la doctora Ana Yuri Ramírez Molina. Ella es directora de colaboración y vinculación de la DGTIC y estará moderando esta primera ronda de presentaciones relámpago. Adelante, doctora. Muchas gracias, Anaís. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como bien saben, ahorita vamos a dar paso a estas presentaciones relámpago. De ahí que, bueno, un gusto presentar el primer video, que es de la doctora María del Carmen González Videgaray y el maestro Rubén Romero Ruiz. Este video, pues, es una práctica docente de nivel licenciatura del área de matemáticas e ingeniería. Entonces, bueno, pues damos paso a su presentación. Vamos a ver el video. Después de esto, lo que les voy a pedir, por favor, es que todas sus dudas, preguntas, nos las hagan llegar a través de la sección de preguntas de aquí del Zoom. Y de esa manera, pues daremos después del video un espacio para que quienes presentan este trabajo nos hagan favor de dar respuesta a las dudas que surjan. En caso de que hubiera muchas dudas, vamos a dar un tiempo, pues, digamos, a tratar de ser rápidos también con el tiempo para que en caso de que hubiera muchas preguntas, pues ya les pediríamos a quienes están presentando esta propuesta o este ejemplo de uso de lo que es la inteligencia artificial, que nos ayuden a contestar también en la sección de preguntas y respuestas. Entonces, pues sin más, doy paso a que veamos el primer video. Adelante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la primera jornada de Inteligencia Artificial Generativa en Educación UNAM 2023. Vamos a hablar de 3 inteligencias artificiales generativas para crear código en Python. Yo soy Mari Carmen González Videgaray. Y yo, Rubén Romero Ruiz, y nos encontramos en la FES Acatlán. Vamos a hablar del contexto de la inteligencia artificial en la programación. Tradicionalmente escribimos código línea por línea para resolver problemas que tenemos por alguna razón que solucionar. Pero ahora tenemos la inteligencia artificial, que nos puede dar desde un punto de partida para la creación de código o se le puede solicitar que revise segmentos de código para mejorarlos o detectar errores. Y también podemos pedirle que nos dé una ruta para aprender un lenguaje de programación, como pudiera ser Python. Y nos preguntamos, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Básicamente es esa inteligencia artificial que nos permite tener nuevo contenido y de alguna manera original. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es que esas inteligencias generen código y veremos qué resultados vamos a obtener. El objetivo de este trabajo es comparar 3 inteligencias artificiales generativas en cuanto a la creación de código en lenguaje Python con un problema clásico en la enseñanza de la programación. Las 3 inteligencias artificiales que seleccionamos son básicamente las más socorridas hoy en día. La primera va a ser Bard de Google, la segunda ChatGPT de OpenAI y la tercera de Perplexity. El objetivo es producir la secuencia de Fibonacci. El prompt que vamos a usar va a ser idéntico para las 3 inteligencias artificiales generativas. Va a ser: escribe el código en Python que produzca los 10 primeros términos de la secuencia de Fibonacci. Y con ese prompt, con nuestra primera inteligencia que es Bard, nos dio este código que funcionó a la primera. Aquí podemos ver que utilizó una lista y a partir de ahí generó la secuencia y nos dio los resultados. Aquí tenemos lo que resulta de poner ese prompt en ChatGPT.
Nos da también el código que funciona perfectamente, lo probamos en Google Colab y nos dio los resultados que están a la derecha y nos dio el código comentado. Aquí lo que hace es, para un ciclo, imprimir. ¿Qué cosa? A y B, donde A es igual a B y B es igual a A más B. Ahora le tocó el turno a Perplexity, que nos entregó este código que de igual manera que el anterior lo pasamos a Google Colab y funcionó a la primera, obteniendo el resultado perfectamente. Bueno, ¿qué hizo BART? Entregó dos formas, una recursiva y una iterativa. Eso ya es ventaja, que nos dé dos posibilidades. Corrieron a la primera en Google Colab. Permite enviar el código a Google Colab o a Replit. Lo probamos y efectivamente envía el código a estos sitios. Dio los resultados a diferencia de los otros dos y explicó los resultados. ChatGPT dio una solución única, pero corrió a la primera en Google Colab. Nos comentó cada una de las líneas de código y explicó un poco los resultados. Por último, ¿qué hizo Perplexity? Entregó tres soluciones, la recursiva, la que usa el for y la que usa la lista. Las tres formas corrieron a la primera en Google Colab. Además, nos dio referencias acerca del problema de la serie de Fibonacci y proporcionó prompts relacionados con este tema. Como resumen, vemos aquí que las tres inteligencias dieron una solución correcta. En los tres casos corrieron a la primera. Aquí vemos un cuadro comparativo de los resultados, que es básicamente lo mismo que ya les explicamos, pero acomodado en un cuadro. Como pueden ver, hay ventajas y desventajas para cada uno. Por lo tanto, pues decir de conclusiones, podemos indicar estas, ¿verdad? Que están aquí y sobre todo hacer énfasis que estas son tres primeras inteligencias artificiales probadas, pero hay más y vienen más. Muchísimas gracias. Somos Mari Carmen González Videgaray Y Rubén Romero Ruiz, gracias. Muchas gracias, doctora, maestro Rubén. Pues bueno, ahorita no tenemos aún preguntas, felicitaciones sí en el chat, porque efectivamente es muy interesante la forma en que ustedes muestran esta parte de cómo usar tres herramientas de inteligencia artificial. Vamos a ver, por ahí ya tenemos una pregunta. Sí, nos dicen por aquí de la Facultad de Medicina, Mawina Campos. Dice, ustedes que son expertos programadores, ¿cuál inteligencia artificial generativa nos recomiendan a los novatos? ¿Qué dirían Bueno, ustedes? Adelante. podemos contestar con mucho gusto, a ver qué dice el maestro Rubén, pero yo diría que de entrada, pues la más popular es ChatGPT, pero en esta comparación, la verdad es que las tres fueron muy buenas. Entonces, creo que valdría la pena echarle una miradita a varias inteligencias artificiales y probar con cuál se acomodan más. Yo no daría una ganadora, no sé qué tú digas, Rubén. Bueno, de entrada, pues prácticamente hicieron lo mismo, pero si estoy empezando en este campo de la programación, yo creo que Perplexity, que me da referencias y me da sugerencias de prompts adicionales, pues esa sería la que yo recomendaría. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, maestro Rubén. Eh, yo, yo les haría una pregunta adicional. A ver, también, a ver, vamos a ver, creo que ya tenemos más preguntas aquí. Ujú. Muy bien. Dice,
¿Es una actividad para los alumnos o es una investigación por parte de ustedes lo que nos presentan? Pues las dos cosas, porque también es interesante que los alumnos vean que hay diferencias entre las inteligencias artificiales y que se pueden usar para lo mismo diferentes herramientas. Entonces, tanto lo hicimos como investigación como con práctica con los alumnos. No sé, Rubén. Sí, efectivamente, es una combinación de lo que ahora hemos estado haciendo en el aula y que hemos sacado como resumen. Muchas gracias. Hay muchas preguntas, ¿sí? De hecho, ya empezaron a llegar bastante preguntas, ya tenemos 11 preguntas. Hay algunas, que bueno, creo que vale dejarlas aquí para que nuestros dos presentadores nos ayudaran a contestar. Voy a seleccionar una más para también dar paso al siguiente video. ¿Sí? Por ahí nos preguntan, en el caso de la generación de código de programación, el problema que usaron es muy simple. La realidad es que es un problema que está en repositorios. Entonces, ustedes, ¿qué recomendarían? Dice, en la última Olimpiada de Informática y en otros experimentos se ha comprobado que no saben programar para resolver problemas las inteligencias artificiales. Entonces, ¿de qué manera ustedes recomendarían o por qué recomendarían que estas inteligencias artificiales se ocupen justo para el caso de generación de código, dado que aquí se presenta como una alternativa? Es muy buena pregunta. En el caso de la serie de Fibonacci, efectivamente ya está por todos lados, pero hemos hecho la prueba, por ejemplo, con una biblioteca de Python que se llama Manning y que no tiene tantas cosas en la red y ha funcionado la generación de código pidiéndole cosas que pues hemos buscado en Google y no están. Entonces parece que sí genera código, que sí genera cosas que no están en repositorios. No sé, Rubén, ¿qué opines? Sí, efectivamente, y bueno, seleccionamos estas tres y sirvo que contesto a otra pregunta que está por ahí. Son accesibles, son completamente gratuitas las tres en sus versiones de no de paga. Y efectivamente lo hemos probado con problemas de programación un poquito no triviales, no comunes que se encuentran en la red y pues nos han sorprendido de entregar soluciones. No siempre, a veces sí nos inventa ahí algunas funciones que no existen, pero generalmente hemos encontrado que sí crean nuevo código. Muy bien. Pues muchas gracias. Ya tenemos ahí 18 preguntas, entonces, pues así que pediré a nuestros expositores que por favor nos ayuden a dar respuesta para poder ir con el siguiente video. ¿Sí? El siguiente video lo presenta la maestra Tania Nieto. Esto también es una práctica docente a nivel licenciatura y está enfocado en el área de humanidades y artes. Entonces, pues adelante con el siguiente video. Muchas gracias. Hola, soy Tania Nieto, profesora de Historia de la Educación y la Pedagogía en el Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y les voy a contar en 5 minutos cómo es que mi alumnado y yo utilizamos la inteligencia artificial para recrear el pasado. Para ello, voy a dar respuesta a 3 preguntas que, como educadoras y educadores, nos planteamos al momento de diseñar alguna actividad. Estas son: ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y con qué? Cerrando con una valoración final del ejercicio realizado. Iniciemos con ¿por qué? A la fecha, una cantidad importante de colegas continúan pensando que el uso de la inteligencia artificial está en manos de quienes se dedican a las ciencias naturales o las ingenierías, siendo las y los propios científicos y científicas sociales y humanistas quienes nos mantenemos al margen de su uso por desconocimiento, temor o incluso negación frente a todas las críticas que ésta ha recibido. Sin embargo, considero que no podemos quedarnos al margen de su uso, solo por lo que escuchamos de alguien más. Hay que utilizarla, explorarla y verificar con nuestra propia experiencia si es pertinente para nuestro quehacer disciplinar y como docentes, cómo podemos utilizarla. 2. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos la inteligencia artificial?
En la experiencia que aquí les comparto, se usó como ejercicio de cierre de la unidad didáctica denominada Educación en el Porfiriato, abordada a lo largo de distintas clases. Específicamente se usó para recrear el pasado a través de la creación de imágenes con la inteligencia artificial que reflejaran la vida cotidiana y la educación en la época mencionada. El objetivo de esta actividad fue que mi alumnado pudiera condensar en una imagen lo aprendido a lo largo de la revisión del tema. Aunado a ello, que se familiarizara con el uso de la inteligencia artificial y pudiera ir identificando posibles usos en el marco de nuestras disciplinas, teniendo presente que para que la inteligencia artificial realice un trabajo adecuado, es necesario que ellas y ellos, como profesionales de la educación, estén documentados y sepan sobre el tema para valorar de manera adecuada si lo que la herramienta generó es pertinente o no y realizar los ajustes correspondientes para obtener un resultado cada vez más fiel a la época. 3. ¿Con qué? Como recursos y materiales base, se contó con la revisión de fuentes primarias atingentes a la época del Porfiriato, presentaciones expuestas por mí como docente, así como con las investigaciones que elaboró el alumnado. Para realizar propiamente la actividad, se utilizó Padlet como tablero colaborativo para que las alumnas y los alumnos pudieran colocar en ese espacio la imagen que crearon con inteligencia artificial, le pusieran un título y una descripción. Para generar las imágenes, mi alumnado utilizó DALL-E 2, Stability AI y Deep AI. Valoración final. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es un tablero de Padlet que les quiero mostrar en este momento para que ustedes también lo conozcan. Se trata de un tablero en el que, como ya bien les comentaba, ellos colocaron sus imágenes en las que se reflejan, pues, el día a día en el Porfiriato marcado por graves injusticias sociales, así como algunas otras referentes al auge que tuvo el fenómeno educativo y la propia teoría pedagógica en la época. Como pueden ver, le pusieron un título, una descripción, la fuente, si es que utilizaron alguna fuente en específico. Y como pueden ver, algunas sí son fieles a lo que se representaba con fotografías en esa época y algunas otras pues se encuentran un poco alejadas de ello, ¿no? Y justo con base en esto pensarán, ¿para qué generar imágenes de una época en la que ya, pues, en la que ya existían fotografías, ¿no? En realidad, lo que quisimos fue realizar un primer ejercicio en el que se pudieran generar estas imágenes teniendo como referente las fotografías de ese entonces, ¿vale? Sin embargo, pues considero que podría ser un buen ejercicio que se puede replicar para experimentar y mostrar escenarios o ideas de las que no se tiene un referente gráfico. Al realizar esta actividad, pude evaluar aprendizaje sobre el contexto y la educación en la época del Porfiriato, creatividad, expresión gráfica, uso de herramientas digitales, redacción y síntesis. Muy bien, muchas gracias, maestra Tania Nieto. Pues bueno, creo que ya tenemos por aquí algunas preguntas. Primero, felicitaciones. Y por ahí hay la duda, aunque sí lo mencionó, pero creo que vale la pena si está la pregunta de cuáles fueron las herramientas usadas o utilizadas. Si pudiera comentar, adelante. Sí, doctora, gracias. Las coloco aquí en el chat para que todas y todos las puedan tener. Son Dale y 2, que ahorita ya tenemos Dale y 3, Stability AI y Deep AI, que todas son herramientas para generar imágenes. Que por ahí antes había otra pregunta, ¿no? En la que nos hacían que cómo podemos generar con ChatGPT imágenes. Así Pues es. Dale y 2 es eh, pues la herramienta de GPT para imágenes. Ujú. Muchas gracias, maestra Tania. También por ahí hay una pregunta que dice que qué tan verídicas y ciertas son las fuentes a las que recurre la IA, eh, o por qué se sabe que, bueno, se sabe que algunas IA, más que se inventan, aunque así dice la pregunta, sí, luego hay
por ahí respuestas que no se pueden confirmar. Entonces, bueno, por eso nos preguntan que entonces si se está trabajando con información inexistente. ¿Qué opinaría usted, maestra Tania? Ujú. Sí, en el caso de la experiencia que mostramos aquí, en realidad no se requieren fuentes generadas por la inteligencia artificial, más bien depende de la información que el alumnado le brindó a esta inteligencia artificial para generar las imágenes, ¿no? ¿Qué tan precisos son en su descripción para que pues la herramienta genere una imagen que sea fiel a lo que se representaba en esa época? ¿No? Entonces, por eso justo uno de los insumos fueron las investigaciones que ellas y ellos habían hecho con base en la revisión de bases de datos, con lecturas básicas y complementarias. Muchas gracias, maestra Tania. Por aquí también hay otra pregunta interesante. Nos dicen que si para la evaluación se usó alguna rúbrica en común, no sé qué nos pueda comentar al respecto. Ujú. Pues no tuvimos una rúbrica, en realidad fue más bien socializar el Padlet en el grupo, empezar a ver las imágenes, leer la descripción y pues solo hacer comentarios en general en plenaria, ¿no? Pero sí sería muy bueno tener una rúbrica para poder evaluar de manera más precisa y específica pues la actividad y la fidelidad de las imágenes. Ok, muchas gracias, maestra Tania. Sí, por ahí también, justo esa es otra de las preguntas, que sí, cómo se había hecho la evaluación, con qué criterios se había utilizado. Entonces, eso responde también. Hay otra pregunta que dice que cuál es la diferencia de usar inteligencia artificial y apoyar las descripciones del contenido con un ejercicio habitual, que es incorporar imágenes de repositorio. ¿Usted qué opina, maestra? Ujú. Me parece que justo ahí está el reto, ¿no? Porque pues las imágenes que tenemos disponibles en algún repositorio son imágenes que ya están verificadas, que han sido curadas por un grupo de expertas y expertos y que son fotografías fieles de la época, ¿no? En este caso, depende de la descripción que hagan las y los estudiantes para que se genere una imagen lo más fiel o lo más próxima a la vida cotidiana o a los procesos educativos del porfiriato, ¿no? Si el alumnado no tuviera esos referentes de cómo era la educación, cómo era el profesorado, cómo eran las aulas, difícilmente podría solicitarle a la inteligencia artificial que generara una imagen así. Entonces, me parece que un elemento justo vinculándolo con la anterior, un elemento para evaluar es que si la imagen es fiel, quiere decir que la descripción que colocó el alumnado pues se ajusta al contexto y a los elementos educativos del momento. Sí, muchas gracias, maestra Tania. Sí, efectivamente, o sea, de ahí. Y tiene que ver con alguna pregunta que se hizo también en el video anterior, ¿no? Esta parte de la formulación de la pregunta en el prompt, qué tan importante es, y justo aquí también va a ser pues determinante para el resultado. Aquí hay otra pregunta que además es controversial, que creo es muy interesante, esta parte de, bueno, se sabe que va a facilitar y a optimizar el tiempo, pero eh, ¿qué pasa? ¿Piensa usted que podría limitar la creatividad y desarrollo de los estudiantes al hacer uso de este tipo de herramientas? Este, ¿Qué opina usted? Yo, yo creo que no, yo creo que al contrario, ¿no? Promueve muchísimo la creatividad porque a lo mejor justo este ejercicio es como un aliciente para que ellos puedan generar imágenes prácticamente de lo que se les ocurra, ¿no? Este fue un ejercicio vinculado a la historia de la educación, pero podríamos incluso como verlo desde otra perspectiva y generar imágenes utópicas, ¿no? De cómo les gustaría y cómo se imaginan que sería la educación en el próximo siglo, de aquí a 10 años, ¿no? Y que con base en las ideas y las propuestas que ellas y ellos hagan a la inteligencia artificial se generen escenarios gráficos de cómo podría ser la educación, ¿no? Entonces creo que más bien promueve la creatividad y la imaginación. Sí,
Muchas gracias, maestra Tania. Sí, esta respuesta justo también tiene que ver con esta última pregunta. Ya si hay más preguntas, ahora sí que le pediremos, maestra Tania, que nos ayude a responder en la sección de preguntas y respuestas, pero por aquí hay una pregunta que dice que ¿cómo evaluaría el impacto de la imagen sobre el aprendizaje, ¿no? Es esta parte que ya nos mencionaba. ¿Cómo se evaluaría? Independientemente de que se obtenga la imagen, ¿qué tanto se está aprendiendo o qué es lo que considera usted que se resaltaría de este ejercicio? Sí, pues yo lo que resaltaría justo es, y por eso les pedí un título y una descripción, ¿no? Para que fuera también como un ejercicio muy complementario y que en la descripción colocaran qué es lo que le pidieron a la inteligencia artificial. Y ahí yo poder identificar si colocaban elementos como fechas, nombres de algunos personajes, metodologías educativas, teóricos de la educación en el porfiriato, ¿no? Como todo el elemento, todos los elementos de contenidos los pude pues identificar ahí en ese espacio, pero también otro de los elementos pues que yo quise evaluar fue la redacción, la síntesis, sobre todo la síntesis, porque en Padlet hay que escribir de manera muy breve. Entonces, también el tema de la síntesis, el uso de las herramientas digitales, quienes se animaron, ¿no? Porque no todos los estudiantes se animaron a hacer uso de la inteligencia artificial. Entonces, quienes se animaron con base en las competencias tecnológicas que pueden desempeñar. Y pues sobre todo eso, ¿no? Los aprendizajes que yo pude identificar son estos y los vinculados al contenido. Muchas gracias, maestra Tania. Pues con esto pediríamos a la maestra que siga dando respuesta a las preguntas que siguen surgiendo, que hay varias. Eso es muy, muy bueno que haya ese interés. Y vamos a pasar con el siguiente video. Sí, este video que es presentado por la doctora Guadalupe Vadillo y su alumna Magda Jiménez. Es un video que igual también es una práctica docente para nivel licenciatura enfocada en el área de ciencias sociales. Entonces, adelante, veamos el siguiente video. Gracias. Hola, soy Guadalupe Vadillo y pertenezco a la licenciatura en Psicología de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Y ahí estoy a cargo desde hace algunos años de la práctica supervisada 3, Enseñanza Estratégica. Y el objetivo de esta presentación es platicarles cómo trabajo la inteligencia artificial generativa con mis alumnos. Para ello trabajamos con base en 2 recursos básicos. Por un lado, bueno, desde luego está el curso en línea, pero además tenemos un libro que hice específicamente para este curso sobre el proceso de valoración para hacer el diagnóstico psicopedagógico que se lleva a cabo. Pero también tenemos un cuaderno de práctica que actualizo cada semestre con las instrucciones precisas, calendarización y demás. Vamos a ver que hay 7 etapas o 7 fases dentro de mi práctica. En ellas estamos usando algo de inteligencia artificial generativa. En la primera, la idea es que se familiaricen con el recurso. En la segunda, tercera y cuarta, que ya además de estar totalmente familiarizados, también tengan retroalimentación específica para su desempeño, sobre todo en términos de redacción y ortografía, y también de tipo formativo. Para la quinta etapa vamos a ver que vamos a usarla como un asesor personal, en donde nos abra el camino para más perspectivas teóricas. Desde el inicio hago la aclaración de que debemos estar conscientes y muy atentos a las recomendaciones de cómo usarla de manera específica en cada fase, y eso viene incluido en el manual de práctica, ¿no? En el cuaderno de práctica. Vamos a ver que en la primera fase, que es solo de familiarización, lo que hicimos es pedirles que la entrega que se hace en un documento de procesador de palabras se acompañe de una corrección por parte de una inteligencia artificial generativa. La respuesta fue: wow, ¿cómo es posible que tan rápido me entregue un documento tan superior al que yo alimenté?
En la segunda fase, y esto se prolonga para las subsecuentes, lo que les pedimos es que además de esa corrección, además de darles una mejor versión, lo que hagan es incluir, porque siempre pido que incluyan la captura de pantalla de la inteligencia, pero además de eso les pedimos que les explique qué cosas hizo diferente la inteligencia artificial y por qué. Y finalmente, que les dé recomendaciones específicas a cada quien de cómo mejorar la redacción de documentos académicos y en este caso terapéuticos. Entonces, como verán, dentro de la rúbrica pues ya está ahí incluido el uso de este tipo de herramientas. Para la fase número 5, en donde la idea es que ya hicieron el diagnóstico, ya hicieron el informe de valoración y ahora van a hacer el plan de intervención, mi idea es que puedan ver que también sirve como un asesor que amplía las perspectivas al preguntarle a la inteligencia qué tipo de actividades, qué tipo de prácticas son convenientes para alguien que tiene las características específicas que resultaron en el diagnóstico que acaba de hacer. Como verán, ahí está señalado. Y también, desde luego, en la rúbrica tiene un peso en la calificación y se detalla exactamente cómo debe de presentar para que tengamos tanto la versión original como en negritas ponga cuáles son las cosas que aprovechó de las ideas que le dio esa inteligencia artificial. Y bueno, pues con esto espero haber dado una idea más o menos clara de cómo lo estoy usando. En general estoy muy contenta con los resultados y siento que mis estudiantes que no tenían idea, ninguno de los 23, sobre cómo usarlo con fines educativos, pues ya están como acostumbrándose con estas 7 fases a hacer uso de ella. Y por otro lado, también quisiera presentarles a una de mis alumnas con su testimonio, con su apreciación de cómo está aprendiendo con ayuda de estas herramientas. Bueno, pues mi experiencia con las herramientas de inteligencia artificial ha sido muy satisfactoria, ya que me han ayudado a mejorar mi redacción, a realizar búsquedas más eficientes y rápidas, a comprender y a aprender mejor en cuestión de investigaciones. Y dado que es la primera vez que tengo contacto con este tipo de herramientas, estoy muy satisfecha con ella. Ahorita con la práctica que llevo, me ha ayudado bastante en la redacción, ya que me costaba mucho como encontrar conectores y hablar como de manera más pues formal, y hablaba como muy, bueno, redactaba y escribía muy coloquialmente. Y esto me ha ayudado a darle más presentación a todos mis trabajos, principalmente en eso. Siento que es en lo que más me ha ayudado. Muchas gracias, doctora Lupita Vadillo, y bueno, a la alumna Magda Jiménez. Pues vamos a ver, ya de entrada, pues felicitaciones justamente por la práctica, por esta forma de ocupar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, eso es lo primero que tenemos en cuanto en cuanto a preguntas o comentarios dentro del chat. Y por aquí también, dentro de esas felicitaciones, comentan que, bueno, pues aparte de que la felicitan, que esto da autonomía a un estudiante en su investigación e integración para describir panoramas o información que tengan que redactar en un prompt. Entonces, les parece un excelente trabajo. Pero, ¿qué más nos puede usted decir de esta experiencia, doctora Lupita? Eh, esfuerzo que hay que hacer ya desde en preguntas anteriores y desde los videos pasados, por ahí se comentaba la importancia de hacer esta correcta forma de preguntar o de redactar en el prompt. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Porque justo es un tema relacionado. La intención es aprender a redactar, pero desde ahí también hay que aprenderlo a hacer desde la pregunta. Entonces, ¿qué nos comentarían? Bueno, a mí me gustaría decir que esto es de esas cosas que se aprende haciendo, ¿no? Que cuanta más práctica tengamos, más vamos entendiendo como los asegúnes y las especificidades en cada momento. Creo que es útil tener una sesión síncrona en donde hagamos
un modelamiento de cómo hacer la solicitud y lo sorprendente para todo el mundo es lo rápido que contesta, que apenas estamos dando el clic para mandar cuando ya está produciendo una respuesta. Y a partir de ese modelamiento, pues es mucho más fácil para cada uno de los estudiantes sentarse y hacer un intento. En esa sesión y en las subsecuentes insistimos mucho en lo importante que es redactar el mejor prompt posible, ¿no? Ahora, por ejemplo, creo que en la siguiente vez que tengo contacto con ellos, lo que voy a hacer es decir lo importante que es pedirle a la IA generativa que genere un prompt para sí misma, ¿no? Para que sea lo más exacta, lo más precisa posible. Pero a mí me gustaría mucho que Magda, desde su experiencia, en cómo ya lo está usando y demás, nos platicara. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, como lo comenta la profesora, es una herramienta demasiado útil porque sus respuestas y aportaciones son inmediatas, ¿no? Justo das el clic y luego te manda las recomendaciones, como decía la profesora y mencionábamos en el video, no solamente le pedimos a la herramienta que nos realice las correcciones pertinentes, sino también le preguntamos en qué nos equivocamos y es muy puntual y dado a eso, bueno, es muy puntual diciéndonos cuáles han sido nuestros errores, pueden ser desde ortografías hasta de redacción o de que no lo estamos buscando de la manera correcta. Entonces, dado esto, no solamente te brinda, como decía, la corrección, te da las recomendaciones y te dice cómo puedes mejorar. Entonces, la verdad, a nosotros como alumnos nos ha ayudado bastante. Muchas gracias, Magda. Sí, pues justo estas respuestas también tienen que ver con otras preguntas que tenemos ya ahorita en el chat. Por ahí hay una pregunta que nos habla de si se sumaría o restaría alguna de las fases que se ha empleado, si después de este ejercicio que hicieron, porque también hay otra pregunta de que si se tuvo la oportunidad de pues probar el ejercicio, efectivamente creo que sí, es lo que nos dicen en el video, pero con base en esto, ya llevándolo a la práctica y con las fases que se establecieron, ¿habría alguna fase adicional que hayan identificado o algo que digan, bueno, de las fases que definimos, creo que esta a lo mejor la podíamos eliminar? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo opinaría que las fases tienen más que ver con el proceso de desarrollo de diagnóstico e intervención psicopedagógicas. Entonces, esas fases, pues, las he ido ajustando a lo largo de los años en que he estado a cargo de esa práctica supervisada y me parece que están funcionando muy bien los tiempos y demás para llevar a cabo todo el proceso. En realidad, lo que hicimos fue usar la inteligencia artificial generativa para enriquecer los procesos y para mejorar la redacción. En el caso de psicología es muy importante tener una muy buena redacción porque hay muchos documentos terapéuticos y también de carácter administrativo en las escuelas, ¿no? El psicólogo escolar tiene que aportar muchos documentos y entonces es súper fundamental que tengan muy buena redacción. Por eso empezamos por ahí, pero en realidad el abanico que se abre de oportunidades para enriquecer las preguntas a los papás y maestros, al propio estudiante, a través de las sugerencias que haga la IA generativa, pues son maravillosas. No sé, Magda, si quieras agregar algo. Sí, justo lo de las fases tiene que ver más que nada con el proceso que estábamos llevando en la materia, pero todos nos sorprendimos, bueno, todos los alumnos nos sorprendimos bastante cuando la profesora nos dio nos recomendó este tipo de inteligencia, porque nos ayudó bastante, no solamente en eso, sino también en el momento en que nosotros ya habíamos hecho un diagnóstico, le preguntábamos a la herramienta qué actividades nos sugería en las intervenciones y te daba o sea, te mencionaba bastantes, ¿no? Desde actividades escolares hasta actividades que puedes realizar en casa y demás.
Entonces no solamente es así como que te ayuda, yo hago mucho énfasis en la redacción, porque es algo que en lo particular, pues tenía como mucho rezago, pero nos ayuda en todo, en particular con la materia, nos ayudó en el diagnóstico, bueno, nos daba como que herramientas para poder buscar mejor, ¿no? Y también a la hora de la intervención nos sugería actividades. Ok, muchas gracias, Magda. Sí, y justo esto tiene que ver con otra pregunta, que es yo creo que la última que vamos a hacer ya ahorita, para que después les pidamos tanto a Magda como a la doctora Lupita que nos ayuden a seguir contestando, porque ahora sí ya hay más preguntas, pero justo el hecho de que si se tuvo que generar algún proceso de familiarización de los chicos con alguna herramienta y además, pues, cuál fue la herramienta que se utilizó para el ejercicio o con lo cual se trabajó, justo porque nos dicen, ¿no? Se considera que es recomendable capacitar a los estudiantes en el uso de la herramienta para que puedan usarla. ¿Cómo fue en ese sentido el ejercicio que ustedes llevaron a cabo? Pues simplemente fue una demostración en una videollamada, Ok, usando, en ese caso usamos ChatGPT, hablamos de otras posibilidades y cada quien usó lo que quisiera. muy bien. Sí, justo Pues es una herramienta. Hace ratito vi una pregunta que mencionaban que si todo esto no lo podemos obtener en la versión gratuita y así es. Es una herramienta muy noble porque te va guiando, ¿no? Tú le haces la pregunta de la que tengas duda, la herramienta te la contesta en automático y ya después le puedes preguntar cosas en específico, como, oye, ¿por qué me sugeriste esto? ¿O en qué estoy fallando? ¿Qué me recomiendas mejorar? Y demás. Entonces, en realidad no es que requiera una asesoría súper específica, ¿no? La herramienta te va llevando solita a irla descubriendo mejor cada vez que la usas. muchas gracias. Muchas gracias a ambas. Pues bueno, con esto les pedimos que por favor nos ayuden a seguir contestando las preguntas que quedan en el chat y nos vamos con el siguiente video que es del doctor Luis Carlos Andrade Espino. Él presenta también una práctica docente, este es para bachillerato y enfocada a lo que es el área de humanidades y artes. Adelante con video. Hola, mi nombre es Luis Carlos Andrade Espino del Castillo. Soy profesor del Colegio de Filosofía de la Escuela Nacional Preparatoria, donde imparto las asignaturas de Ética, Estética y Pensamiento Filosófico en México. Quisiera compartir con todos los participantes de la primera jornada de Inteligencia Artificial Generativa 2023 de la UNAM mi experiencia en el uso del ChatGPT para diseñar ejercicios que sirvan a los estudiantes preparatorianos para preparar su examen extraordinario de lógica. Lógica es una asignatura que requiere mucha práctica para asimilar sus conceptos y procedimientos. Es por ello que los docentes de lógica se enfrentan con frecuencia al desafío de diseñar una cantidad ingente de ejercicios en los que los estudiantes puedan poner a prueba sus conocimientos y habilidades. Esta actividad puede demandar al docente una gran cantidad de tiempo, pues redactar diferentes argumentos con contenido relevante para que el estudiante los analice, identifique qué tipo de argumento es, los diagrame o formalice, entre otras tareas, exige al profesor una importante dosis de creatividad de la cual no muchos poseemos en abundancia. Al menos en mi caso, después de redactar 4 o 5 ejemplos, siento que mis ideas se han agotado. El descubrimiento de las utilidades de la inteligencia generativa, en especial del ChatGPT, me ha brindado una buena solución a este problema. Para generar ejercicios de identificación de las distintas funciones del lenguaje, un tema que pertenece a la primera unidad del programa de lógica, le indico al ChatGPT que escriba un texto de aproximadamente 300 palabras donde ejemplifique la función expresiva del lenguaje con un texto que hable, por ejemplo, sobre la migración de personas. De igual manera, le he solicitado que redacte un texto informativo, directivo o argumentativo, obteniendo en general buenos resultados. Me sorprende también la capacidad del ChatGPT para generar ejemplos de argumentos inductivos, abductivos, deductivos y analógicos, tan solo con indicarle el tema, la extensión del texto y el tipo de argumento a desarrollar. Los textos generados por el ChatGPT los he utilizado de distinta manera, ya sea como ejercicios individuales
o bien los he integrado como distintas opciones dentro de un ejercicio de opción múltiple para que el estudiante se familiarice en la resolución de esta clase de reactivos característicos de los exámenes extraordinarios. Cuando he querido generar un reactivo de opción múltiple, simplemente le he dado a ChatGPT la indicación. Escribe una pregunta de opción múltiple en la que el estudiante identifique el tipo de argumento o la función del lenguaje presente en un ejemplo textual. Claro está, siempre hay que revisar los productos generados por la inteligencia artificial, pues en ocasiones puede haber errores y es preciso que el docente corrija los reactivos. El chat me ha ayudado también a producir ejemplos de falacias a fin de que los estudiantes practiquen su análisis y reconocimiento. Le solicito al chat que produzca una falacia de determinado tipo, por ejemplo, una falacia de apelación a la piedad. Para abordar los contenidos correspondientes a la lógica formal o simbólica, que se tratan en la tercera unidad del programa de lógica, le he pedido a ChatGPT que genere ejercicios donde presente una fórmula bien formada en lógica proposicional para que el estudiante identifique la conectiva principal. Asimismo, se puede solicitar a ChatGPT que elabore ejercicios de deducción natural. Le podemos indicar el grado de dificultad deseado en relación con los resultados que nos arroja. De igual manera, podemos precisar el tipo de conectivas que queremos incluir en nuestro ejercicio o el tipo de reglas de inferencia o equivalencia para los ejercicios de deducción natural. He encontrado dificultades para generar ejemplos de argumentos basados en el esquema argumentativo de Turing, un tema que se aborda en la última unidad del programa, la lógica en acción. Los resultados que arroja el chat ante la consigna, escribe un argumento sobre X tema basado en el esquema argumentativo de Turing, no cumple con todas las características del modelo o las interpreta de un modo inadecuado. Lo mismo cabe decir cuando le solicitamos que nos genere ejemplos de enunciados que tienen lugar en las etapas del diálogo crítico de acuerdo con el modelo de la pragmadialéctica. No obstante, es posible superar estas dificultades proporcionando a ChatGPT un modelo del texto que deseamos generar para solicitarle posteriormente que introduzca determinadas variaciones, por ejemplo, sobre el tema, la extensión, la dificultad, etc. Por último, quiero mencionar que el ChatGPT no puede ni debe sustituir el trabajo del docente, pues es una herramienta que requiere la dirección y supervisión de quienes la emplean, pero sí podemos aprovechar sus ventajas. A los docentes nos puede facilitar ciertos procesos y ahorrarnos tiempo para destinarlo así en el trabajo personal con los estudiantes. Les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahora sí, vamos a dar paso a las preguntas para el doctor Luis Andrade. Bueno, de entrada, pues muchas felicitaciones. Obviamente, su presentación sí está enfocada a los docentes, a cómo ocuparlo como docentes y hacer más ágil esta parte de la construcción de ejemplos, exámenes, decía el doctor en el video. Entonces, bueno, todavía no tenemos muchas preguntas, pero yo le preguntaría al doctor con este ejercicio, porque además por ahí también hay un comentario en el chat que decía, bueno, habrá que tomar con cuidado los resultados que nos arroja la inteligencia artificial. Entonces es muy importante, más en el caso que nos presenta el doctor, pues quien está diseñando o tratando de ocupar la herramienta como apoyo, que conozca del tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, doctor, no sé qué nos pueda comentar, ya lo decía usted al final de su video, pero ¿qué más nos puede comentar al respecto? Sí, pues sí es una herramienta muy útil para generar ejercicios. En lógica tratamos de que sean ejercicios cercanos al lenguaje natural, al lenguaje hablado, y en ese sentido el ChatGPT es magnífico. A veces uno dedica mucho tiempo a buscar textos, por ejemplo, en periódicos o revistas que tengan ciertas características para tratar de proporcionarle al alumno ejemplos reales, ¿no? Pero pues con ChatGPT podemos tener esos ejemplos y pues no tenemos que dedicar mucho tiempo. Y eso pues creo que es la principal ventaja que quiero subrayar aquí, ¿no? Que podemos entonces dedicarle tiempo a trabajar con el estudiante, a resolver los ejercicios, aplicar el conocimiento, detectar las dudas, las dificultades y entonces poder resolverlas.
Muchas gracias, doctor. Sí, por ahí también preguntan, bueno, dado que esta es una aplicación en el área de físico-matemáticas, si habría alguna recomendación de uso de algún tipo de herramienta de inteligencia artificial, que usted, bueno, en este caso ya menciona cuáles ocupó, pero si hay algunas ligas o sugerencias que pudiera usted dar para estas áreas físico-matemáticas, ingeniería. Ok, bueno, aquí hay que hacer la precisión que la asignatura de lógica en la Escuela Nacional Preparatoria se imparte dentro del Colegio de Filosofía, no de física matemáticas, si bien sé que en matemáticas de sexto año, en área 4, ven algo de lógica, pero es otro enfoque. Yo soy del Colegio de Filosofía, entonces no sabría orientarle al respecto. Gracias, gracias, doctor. Sí, al final, como bien comenta, ¿no? El área, ya en bachillerato es más para lo que es, no tanto físico-matemáticos. Em, Creo que por ahí ya presentaron en los videos anteriores algunas recomendaciones, tal vez por ahí nos puedan ayudar algunos otros expositores. De hecho, los expositores que hablaron de programación, tal vez ellos puedan recomendar ahí alguna. Em, También aquí hay una pregunta que es un poco, eh, pues, polémica, donde dice que, bueno, si el docente podía quedar relegado, dado que los ejercicios los genera la IA. ¿Qué opina al respecto? Este, en, en este Sí, sentido. Eh, yo justo termino mi video señalando que no considero que la inteligencia artificial pueda suplantar el trabajo docente. Es una inteligencia artificial débil, le llaman, es decir, que requiere la dirección y supervisión del usuario. No es una inteligencia artificial fuerte o general que sea autónoma y pueda autorregularse. Entonces, sí, por supuesto que siempre se va a requerir, bueno, en este caso, en inteligencia artificial generativa, de ChatGPT al menos, se va a requerir la supervisión, la dirección del docente. Y bueno, también aquí aprovecho para mencionar que los prompts, hice como un banco de prompts y también se los he facilitado a los estudiantes para que ellos mismos practiquen solicitándole a la inteligencia artificial que genere ejercicios para que ellos mismos se pongan a prueba. Nada más que ahí el reto es doble, ¿no? Porque además de tener que resolver los ejercicios que les arroja el chat GPT, también los estudiantes tienen que percatarse si los ejercicios están bien o mal hechos, si pueden o no ser contestados. Entonces ahí hay un desafío también interesante para los estudiantes y claro, a veces pues no lo pueden resolver, ¿no? Porque no tienen el conocimiento, la experiencia del docente, pero pues se suscitan dudas, se generan dificultades, que eso es el motor del aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, todavía hay más preguntas y justo tiene que ver con esto que ya nos comentó. Pero bueno, ya por el tiempo también vamos a dar paso al siguiente video. Le pediríamos, doctor, que nos ayudara a responder en el chat las preguntas que quedan, que todavía ya hay más. Entonces, eso es muy bueno. Bueno, pues vamos a continuar con el último video, que es de la licenciada Alejandra Navarro y la licenciada Florina Gatica. Entonces, esta también es una práctica docente de licenciatura, pero relacionada con las ciencias naturales. Adelante, video, por favor. 5. Hola, somos profesoras de informática biomédica de la Facultad de Medicina de la UNAM y queremos compartirles una interesante propuesta. Soy Florina Gatica Lara. Yo soy Alejandra Navarro Escalera y les vamos a mostrar una propuesta con el uso de inteligencia artificial aplicada a un escenario clínico para el aprendizaje del razonamiento clínico utilizando heurísticas cognitivas. Aquí, como tal, los objetivos generales es identificar qué son las heurísticas, sus características, algunas ventajas y desventajas aplicadas en un caso clínico. Así es. Bueno, pues para ello nosotros vamos a apoyarnos en dos herramientas que es ChatGPT y Google Bard para poder revisar un escenario clínico y cómo coadyuva en el razonamiento clínico. Para ello, nosotros hemos compartido en un Drive las preguntas que hemos formulado previamente y con propósito del tiempo y optimizarlo y hacer la magia, queremos compartirle la experiencia que hemos realizado. En Google Bard
hemos trazado una pregunta en el que le estamos preguntando como profesor experto de informática biomédica que nos identifique el tipo de heurística que estamos planteando en un escenario clínico y le damos la información más posible, pero además que Google Bard nos permita saber cómo es que este tipo de actividad y el escenario va a coadyuvar al desarrollo del razonamiento clínico en el estudiante. Una vez trazada la pregunta, nos da una serie de respuestas donde nos identifica la heurística que corresponde. Asimismo, nos va argumentando o revisando el escenario clínico y también nos define en qué consisten estas heurísticas cognitivas para que podamos tener claridad de por qué se eligió o por qué identificó tal heurística en el escenario clínico. Sin embargo, queremos afinar y queremos decirle, bueno, ¿cómo podemos mejorar y realimentar este escenario clínico que trazamos para que el estudiante realmente se introduzca en el razonamiento clínico? Y para ello, pues nos formula una serie de argumentos o de propuestas para poder mejorar este escenario, como brindar más información sobre el paciente, incluir un examen físico, incluir pruebas complementarias. Posteriormente, para seguir afinando nuestro escenario y la situación con el estudiante, le propusimos que nos responda qué habilidades de pensamiento crítico se deben de aplicar en estudiantes de medicina que permitan identificar esta heurística de representatividad en el escenario clínico que trazamos. Por último, nosotros queremos saber cómo realimentar al estudiante que contesta de manera correcta o incorrecta el escenario que le hemos trazado y nos da una serie de propuestas para poderlas llevar a cabo con los estudiantes. Veamos esa estrategia, pero ahora con ChatGPT. Es importante recordar que ChatGPT pues tiene un lenguaje natural y es más fácil que nos dé la respuesta cuando le escribimos sin hacerlo tan técnico. Aquí utilizamos la misma pregunta con el mismo caso clínico y nos muestra como esta respuesta algunas modificaciones que se le podrían hacer al caso, fomentando la exploración, enseñando la anamnesis, fomentando la decisión basada en evidencia, entre algunas otras. Para las habilidades de pensamiento crítico, lo que nos arrojó fue el análisis de información, identificar sesgos, evaluación crítica de diagnóstico, entre algunas otras también. Y al final, para la realimentación, aquí lo hizo de manera muy, muy general, no tomó en cuenta las heurísticas, entonces aquí pues es importante pues ya agregarle lo que nosotros consideremos pertinente. Igual también en el caso clínico, si lograron notar que la heurística que nos arrojaron fueron distintas, aquí nos muestra disponibilidad y en VAR nos muestra de representatividad. De aquí la importancia de conocer a profundidad el tema para poder discriminar entre la información más adecuada para la actividad que estamos diseñando. Así es, y bueno, pues finalmente reiterar que nosotros somos de alguna manera los expertos en el contenido y tenemos que consultar fuentes confiables. Sin embargo, es importante utilizar estos recursos para enriquecer nuestra práctica docente. Esperamos que esta experiencia pueda coadyuvar y motivarnos a utilizar estos recursos que ya están aquí y llegaron para quedarse, para que podamos mejorar y optimizar nuestra docencia con la inteligencia artificial y no por la inteligencia artificial. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahora sí tenemos a la licenciada Alejandra Navarro y a la licenciada Florina para que nos ayuden a responder preguntas. Bueno, de entrada, felicitaciones por el trabajo, un ejercicio muy interesante, además. Por ahí hay preguntas que a lo mejor son para otras áreas, pero creo que también se relacionan aquí. Entonces, comenzaré por hacerles esa pregunta que ¿ustedes qué opinan? ¿Qué papel juega ahora la inteligencia artificial en estas disciplinas? Principalmente ustedes, esta disciplina médica, en donde, pues, bueno, ¿cómo es que ustedes ven que ayuda? Ya sé que en el video muestran este ejercicio, pero en general, ¿qué más podrían recomendar al respecto para el uso de estas herramientas? Ay, muchas gracias. Tomo la palabra. Bueno, Adelante. desde nuestra experiencia, la verdad es que, pues como todos estamos novatas y dijimos, vamos a experimentar, hay que aprender haciendo. Y creo que en este aprender haciendo vamos mejorando estas habilidades, pero afianzando
teniendo la confianza de que es importante dominar esta disciplina del conocimiento, compartirlo. Finalmente, todas las aportaciones, la tecnología de la inteligencia artificial es elaborada por humanos, el pensamiento es humano y está generando respuestas automatizadas. Y eso me lleva a pues todo lo que nos han enfatizado a lo largo de nuestra formación continuada, que es importante informarse, seleccionar la información, que ésta sea confiable, que la podamos, además de seleccionar, argumentar y aplicar adecuadamente, que la toma de decisiones conlleva responsabilidades y compromisos, y por lo tanto lo que nosotros obtengamos de este tipo de recursos o de este tipo de chats no es definitivo, hay discrepancias, pero de ahí la relevancia que tengamos claridad como docentes si esto va a ser un apoyo o definitivamente va a ser un sustituto de esta práctica educativa. Y creo que es un apoyo, es un recurso que va a enriquecer y que vamos a ir creciendo con ello porque finalmente somos millones de usuarios que vamos nutriendo esta fuente de información. Y bueno, no sé qué opine Ale al respecto para complementar. Adelante, Alejandra. Muchas gracias. Sí, se escucha, ¿verdad? Sí, Sí. adelante. Gracias. Pues creo que utilizar la inteligencia artificial en educación médica es muy importante porque en la materia de informática biomédica vemos un tema de inteligencia artificial. Entonces, sí o sí los estudiantes ya lo están usando con las herramientas que ellos tienen, con lo que han podido aprender, con ensayo y error. Entonces, poder utilizarlo para enseñárselas y utilizarlo de una manera un poco más responsable. En algunos de los comentarios venían de cómo enseñarles a usarlo de manera ética y en alguna de las conferencias que aquí hemos visto, pues mencionan el escribir que han utilizado cierta información modificada con inteligencia artificial, verificar las fuentes, que también es algo súper importante porque pues como hemos visto en ChatGPT, muchas de ellas son inventadas, no son reales, a diferencia de Bing, por ejemplo. Pues primero esas dos. Y la tercera, pues incluirnos a nosotros mismos como docentes y a los estudiantes en diferentes cursos, en diferentes MOOCs para poder pues mejorar estas herramientas, que la inteligencia artificial no nos rebase, que el miedo a utilizarla no nos rebase y que la podamos usar de la mejor manera más complementaria posible. Nosotras en esta situación del caso clínico pues lo tratamos de mejorar, sin embargo hay varias cosas que tuvimos que seguir pues tomando muy en cuenta desde nuestro conocimiento porque no era la respuesta más correcta que nos dieron las dos inteligencias artificiales. Entonces, ahí pues sigue siendo un apoyo, no va a ser en algún, bueno, hasta el momento, en este momento no es sustituto, en un futuro, quién sabe, esperemos que no, pero seguirla utilizando racionalmente, a conciencia y basándonos en evidencia y en información existente cuando pues son trabajos más delicados. Muchas gracias. Sí, justo esto que nos acaban de comentar tiene que ver con una pregunta que tenemos también, que dice que si se puede confiar en un diagnóstico hecho por una inteligencia artificial y hasta dónde la intervención humana es necesaria, ¿no? Justo, no sé si quieran comentar algo al respecto, ya nos comentaron, pero creo que es una pregunta pertinente. Adelante. Sí, es un cuestionamiento muy interesante. Queremos compartirles que ni Ale ni yo, sus servidoras, somos médicos. Aquí hay médicos presentes y desde la perspectiva, digamos, disciplinaria que complementa en la asignatura donde interactuamos tanto médicos como de otras áreas, ya sea psicólogos, médicos, perdón, enfermeros, pedagogos, bibliotecólogos, ingenieros. Mm, la pregunta realmente es interesante porque no podemos confiar en lo que nos diga. Puede ser un escenario muy bonito, muy desglosado, pero nosotros no podemos interpretar ni tenemos, pues digamos, esta capacidad profesional, ni disciplinaria, ni mucho menos ética, de asumirnos como médicos para poder decir si es correcto o no. Porque la información, ChatGPT o cualquier otro recurso de inteligencia artificial puede generar una viñeta o un escenario clínico muy bonito, muy bien desglosado, pero no sabemos qué tan cierto sea y ahí estaríamos incurriendo o estaríamos
vulnerando principios éticos y de responsabilidad, de profesionalismo, que es muy importante tenerlos presentes al utilizar este tipo de recursos. Muchas gracias, licenciada Florín. Alejandra, ¿quieres comentar algo al respecto? Adelante. Muchas gracias. Pues me apego al comentario de la doctora Florina. Ninguna de las dos somos médicos, sin embargo, por el simple ejercicio que pusimos ahorita de las heurísticas, utilizando el mismo prompt, recibiendo respuestas diferentes, conociendo también que pues para la labor médico se necesita muchísimo conocimiento, experiencia, observación de cosas que a veces nosotros a simple vista ni siquiera notamos, pues diría que sería muy complicado que una inteligencia artificial en este momento, con todo y que pueden utilizar Internet, pudiera dar un diagnóstico. Sin embargo, pues yo sigo siendo novata en el uso de estas inteligencias. Yo no me atrevería a utilizarlo para preguntarle, oye, tengo estos síntomas, dime qué tengo. Yo pensaría que todavía no. No sé si en un futuro se pueda. Sí. Y en ese sentido, ya nos comentaron, bueno, ustedes no son médicos. Por aquí hay una pregunta que dice que si consideran que hay alguna ventaja en la enseñanza de los médicos, pero sé que ustedes están participando en algunas asignaturas. ¿Qué ventaja ven en en el uso de las inteligencias artificiales en la enseñanza de médicos? ¿Cuál sería una ventaja de chicos que a lo mejor no saben manejar estas herramientas o a quienes se les pudiera enseñar con el uso de estas herramientas? ¿Qué ventajas verían en eso? Bien, yo creo que es tanto para los que son profesionales que estamos ejerciendo la docencia, la ventaja es que nos obliga a indagar, a cuestionarnos, pero sobre todo a buscar y generar es un motor de interés para no conformarnos con lo que hay que irnos actualizando y mejorando la forma de cómo plantear estas preguntas, la forma en cómo, vuelvo a reiterar, buscar, acceder a esta información, porque la respuesta es inmediata, sin embargo, no sabemos cómo es la fiabilidad o la confiabilidad de la misma información. Y para los estudiantes, indudablemente también implicaría que nosotros pudiéramos acompañarlos, que pudiéramos apoyarles y pues ellos experimentar, ir utilizando estos recursos no para promover el plagio, no para promover la facilidad de solamente plantear por plantear y obtener, pues elabora un esquema o representa visualmente este escenario clínico y hace un probable diagnóstico diferencial. No, yo creo que también tenemos nosotros con el modelaje y con unas buenas prácticas, creo que podríamos ir enriqueciendo esta cultura del aprendizaje con la inteligencia artificial y creo que esa sería una de las ventajas. Es fascinante, pero también es un desafío. No podríamos darle toda la veracidad ni la autoridad. Muchas gracias. Alejandra, no sé si quieras comentar algo ya justo para cerrar. Sí, de manera muy breve, creo que la inteligencia artificial nos puede ahorrar muchísimo tiempo, principalmente eso, poder buscar información de manera confiable, ya sabiéndola utilizar, poder hacer resumen de información, poder hacer esquemas gráficos, poder hacer algunas pues análisis breves. Principalmente eso, el ajustar y disminuir el tiempo que nos tome llevar ciertas actividades. Eso sería lo principal, porque de todas maneras los alumnos ya lo están usando, pero que no sea como un sustituto del razonamiento, del pensamiento, de la memoria, sino como un complemento que nos ayude a disminuir el tiempo en el que nosotros nos tardamos en hacer todas estas actividades. Muchas gracias a ambas. Pues bueno, todavía hay preguntas controversiales justo en el chat, pero creo que muchas de ellas ustedes con los comentarios que ya nos han hecho también dan respuesta e incluso también pues nuestros expositores anteriores de todas las demás presentaciones relámpago que hemos podido ver el día de hoy, porque efectivamente la inteligencia artificial pues en ningún sentido puede sustituir lo que los humanos podemos hacer en cuanto a este razonamiento crítico, ¿no? El poder conocer del tema creo que es una parte primordial cuando usamos este tipo de herramientas para poder valorar y saber que lo que nos está contestando es realmente eh, apegado o que sí está orientado a las respuestas que esperamos, ¿no? Entonces, bueno,
Por ahí les pediría a ustedes también que nos ayuden a dar respuesta a las preguntas que están surgiendo del tema, incluso a todos nuestros expositores del día de esta mesa de presentaciones relámpago. Creo que hay muchas de las preguntas que hay ahí que corresponden a todos, ¿no? Preguntas controversiales, interesantes, de cómo usarlas, de las ventajas que puede tener, de las precauciones que hay que tener con ellas, con el uso de estas herramientas, y pues el hecho de que sigue siendo fundamental que los expertos o los profesores pues estemos preparándonos para el uso de estas herramientas. Bueno, pues con esto cierro ya esta sesión. Muchas gracias a todos. Seguimos pues con las preguntas y respuestas para nuestros expositores, pidiéndoles que nos ayuden con esa parte. Y pues de mi parte agradecer a estas jornadas y damos pues paso a nuestra siguiente mesa. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, doctora. Y bueno, pues excelentes presentaciones. Muchas gracias a todos por los que enviaron sus videos, todos los que estuvieron participando con nosotros, y a la doctora Ramírez Molina por su moderación. Ahora pasaremos a la segunda ronda de presentaciones, moderada por el doctor Tomás Bautista. Él actualmente tiene la responsabilidad de coordinar las acciones para integrar la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas y la analítica del aprendizaje en los procesos educativos desde la CUAYED. Doctor, le cedo la palabra. Gracias, maestra Pereda, y pues es un honor y una distinción para mí dar inicio a esta sesión. Me sujetaré lo más rápidamente, lo más justo a los tiempos, porque ya vamos tarde. Cedo la palabra al doctor Andrés Fonseca. El doctor Fonseca pues tiene una colaboración interesante en la línea temática de docencia y de enseñanza y de aprendizaje, por supuesto, y lo que nos presentará está relacionado para cualquier nivel educativo. Adelante el video del doctor Fonseca. En el artículo La inteligencia artificial generativa en el proceso creativo y el desarrollo de conceptos de diseño, hacemos una revisión de los alcances obtenidos durante la generación de conceptos para proyectos académicos de diseño, utilizando distintas plataformas generativas de texto e imagen por inteligencia artificial. En 2 asignaturas del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial se utilizaron sistemas generativos de imágenes, logrando resultados básicos favorables en la configuración formal y estética. Dichos resultados sirvieron como base en el desarrollo de una metodología y los alcances y las directrices para lograr la generación de imágenes mediante el entrenamiento automático de una inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje y de conversación. En la asignatura de modelos, con el fin de lograr una propuesta estética básica, combinando 2 estilos particulares, robot de animación japonesa y cultura prehispánica, los estudiantes se apoyaron en una inteligencia artificial generativa, el programa Crayón, y con este lograron desarrollar diversos conceptos que luego fueron utilizados para fabricar una versión aproximada en formato físico. Estamos viendo imágenes generadas en el sistema Crayón y modelos de trabajo físicos basados en conceptos generados por la inteligencia artificial. En la asignatura Taller de Diseño de 8º semestre se desarrolló un proyecto sobre problemáticas relevantes para un futuro cercano y dentro de un contexto local, la Ciudad de México, como la contaminación de agua por disposición incorrecta de aceites de cocina en el drenaje, explorando el aspecto de la estética de los objetos y su expresión a través de formas en 3 dimensiones. Las imágenes que vemos son generadas por los alumnos sin uso de la inteligencia artificial a través de modelos 3D y de renderización, para después verlas generadas por inteligencia artificial con prompts dados por los alumnos. Este último caso de estudio surge a partir de las consideraciones de los casos anteriores, destacando la interacción mínima con el sistema y la generación de prompts con mayor precisión de acuerdo a los alcances del proyecto. Entendiendo las capacidades del software Midjourney, es posible desarrollar imágenes de mayor precisión que puedan satisfacer el criterio del diseñador. En este sentido, y aprovechando las propiedades del sistema generativo ChatGPT,
se propuso implementar el entrenamiento de un modelo generador de prompts personalizados con parámetros conceptuales determinados por las preferencias, estilos, formatos, escalas, proporciones, ambientes y cualidades fotográficas de cada diseñador. Tras lograr el entrenamiento de un modelo de lenguaje para la generación de prompts en el sistema ChatGPT, se utilizó este para generar diferentes productos y ver la factibilidad de dicha implementación. Veremos aquí diferentes resultados. Estos son escritorios de trabajo y aspiradoras generadas en Midjourney con los prompts generados en ChatGPT con estilos geométrico minimalista y geométrico futurista. Como se pudo observar, los resultados son de alta calidad gráfica y el tiempo de generación es corto, alrededor de 1 minuto. Además, las imágenes se pueden ir refinando hasta lograr resultados optimizados con estilos estéticos estables alineados al perfil original. La cualidad principal de este desarrollo es que el diseñador podría crear su propio catálogo expresivo al entrenar un modelo de lenguaje de manera personalizada, logrando una variedad de estilos diferentes, de autoría propia, considerando usuarios, materiales, temporalidad, contexto y otros formatos, dependiendo del proyecto y aplicables a diversos productos de diseño. Pues gracias por la transmisión del video. Pues solicito a los asistentes a realizar preguntas sobre este interesante trabajo. Si en este momento no hay alguna pregunta, yo quisiera hacer alguna. ¿Cómo se cuida o cómo podría exhortarse el cuidado de la armonía entre lo que produce la inteligencia artificial a través de estos dispositivos con el contexto para no generar alteraciones pues disruptivas? Pues, buenas tardes, estamos aquí el doctor Mauricio Reyes y el doctor Andrés Fonseca. En principio, no hay un nivel estamos intentando, a partir de estos ejercicios, entender cuál es la relación entre la creatividad como un hecho complejo con un apoyo de inteligencia artificial generativa y sin el apoyo, para ver cuáles son los esquemas. Y esto fue lo que estábamos haciendo. En principio no creemos que sea un problema de disrupción y que cree alguna dificultad. Creemos al contrario que es una buena herramienta de trabajo y un buen interlocutor entre un diseñador y un objeto, y de alguna forma en las imágenes que presentamos se puede ver qué estábamos logrando. ¿Me dice? Finalmente, la aproximación va más hacia al control, un poco hablando en ese sentido. Estamos limitados, si quieren verlo, que es la creatividad humana en contra de lo que puede generarse en la inteligencia artificial. Podríamos decir que hay un límite en cuanto a la configuración o hasta el repositorio que genera la inteligencia artificial, lo cual es un inicio, porque nosotros lo que queremos en un segundo nivel es crear los elementos propios de lo que configura el Midjourney, es decir, un repositorio personalizado. Gracias. Donde ya podamos tener propias imágenes, quizás un estilo propio, y que hagamos lo mismo, un poquito indicar, en este caso a ChatGPT, dar como el entrenamiento y generar cuestiones, pero ya más enfocadas hacia la propia necesidad de un proyecto. Y por lo que justo creemos que podríamos controlar hasta cierto punto lo que se genera en la inteligencia artificial. Gracias, pues están llegando ya, perdón que los interrumpa, están llegando preguntas. Rápidamente leería yo una para ajustarme a los tiempos. En la inteligencia artificial de imágenes, los resultados son realizables, hasta donde son muy futuristas, y que está relacionado con otras de las preguntas que están llegando
relacionada con, ¿hay posibilidad de que la inteligencia artificial proporcione diseños ya existentes? ¿Sería también un tipo de plagio en caso de que así sea? Adelante, por favor. Primero, nada más quiero decir que la inteligencia artificial, a mí me gusta hacer chiste, la inteligencia nos echa una mano, ¿no? ¿Sí? Nos echa una mano, muy artificial ella, como nuestro robot que está allá detrás, y entonces el principio es, puede acercarse a algo, pero la capacidad creativa, relacional, entre la persona que trabaja con la inteligencia artificial para lograr un resultado, en principio lo que vimos eran dos clases diferentes de objetos, ¿no? Tenían futurista y, ¿cuál era la otra? Minimalista. Minimalista. Entonces, por eso se veían futuristas o por eso se veían minimalistas, porque estábamos trabajando con esos conceptos. ¿Sí, Sí, aquí un poco es crear este concepto de rúbrica del diseñador y a la hora, al momento de diseñar, poder tener control, tener una línea que no difiera tanto del trabajo original, es por eso que, o de la línea de trabajo con lo que se quiere contribuir. Por eso sí creemos que de menos al inicio podemos tener una referencia, lo cual podría ser susceptible a plagio, por supuesto. Me parece que uno de las virtudes o quizás riesgos es justo de lo que se genere poder replicarse una y otra vez, y aquí entrarían problemas de propiedad industrial, por ejemplo, dónde es una patente, dónde es un diseño industrial, dónde es un modelo más complejo, ¿no? O sea, creo que aquí cambiando un elemento podría ya ser otro objeto dependiendo en dónde se tenga el control de la propiedad, ¿no? O sea, eso sí creo que es un riesgo, sobre todo pensando en que las fotos que se tienen de base en el repositorio para Midjourney ya son propias es un repositorio abierto que donaron las personas que subieron las fotos, técnicamente donaron las fotografías, entonces es una pregunta que aún justo nos cuestionamos. Claro, pues siguen llegando las preguntas. Yo solicitaría que las contesten en el apartado de preguntas y respuestas. Ahí hay algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la IA que utilizaron para la creación de las imágenes? Hay otro planteamiento que está relacionado precisamente donde aciertan lo que ustedes están comentando, que la inteligencia artificial por sí misma pues no va a crear, tiene que haber un prompt muy efectivo y por eso es totalmente... Y eso es pues totalmente humano. Me parece que la sensibilidad que generan con sus planteamientos pues está relacionado con esa condición humana de la sensibilidad. Pues si no tienen inconveniente, daríamos paso al siguiente video y solicito respetuosamente pues contesten las preguntas si son tan amables. Adelante, por favor, doctor. Nada más, estamos en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial y son 3 laboratorios que estamos trabajando en el principio de utilizar la inteligencia artificial como la parte de la creatividad de nuestros estudiantes y el acercamiento a la utilización de esta herramienta emergente dentro del diseño industrial. De acuerdo, muchas gracias por esa promoción de este ejercicio interdisciplinario que ustedes desarrollan para generar estas innovaciones. Tengo entendido que ahora damos paso a Jesús Marvin Rivera. Entiendo que se encuentra ya conectado o aún no está. Si no está, daríamos paso a la licenciada Ilse. Sí estás. Gracias, Isaac. Pues adelante. Solicito se transmita el video. Hola, buen día. Estamos grabando este video para la primera jornada de Inteligencia Artificial Generativa de la UNAM del 2023. Mi nombre es Isaac Abraham Vázquez Bosch. Y yo soy Jesús Marvin Rivera Jiménez y les queremos presentar nuestra experiencia educativa que incorporó la inteligencia artificial generativa en un taller que se impartió en agosto de 2023 en el marco del Congreso Internacional EPENS Interprofesionalismo que se llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la UNAM. El nombre del taller fue Creación de escenarios clínicos con ChatGPT para las ciencias de la salud y nuestro objetivo fue capacitar a los participantes en el uso de ChatGPT para el diseño y creación de escenarios clínicos que con esto les permitiera desarrollar habilidades para definir resultados de aprendizaje y así estructurar casos clínicos para la educación en ciencias de la salud. Nosotros realizábamos este taller con 2 modalidades, una modalidad completa que incluía una parte asincrónica con una duración de 5 horas y que se llevó a cabo con apoyo de la plataforma virtual Moodle. En este espacio nosotros brindamos las bases teóricas de ChatGPT y de los sistemas de inteligencia artificial generativa. Revisamos también la parte pedagógica de la generación de escenarios clínicos en ciencias de la salud
y vimos algunos ejercicios y actividades para familiarizar al participante con el uso de estas herramientas y en la generación de casos clínicos. Asimismo, también se les brindó un panorama general sobre qué implica la realimentación en las ciencias de la salud, y todo esto tenía una duración de 5 horas. De manera adicional, para quienes tomaron el taller completo, existía una parte adicional con una duración de 3 horas, que también para otros participantes pudieron únicamente cursar la parte de 3 horas, que era una parte presencial. En esta, con equipos de cómputo con acceso a Internet, utilizamos la herramienta de ChatGPT, la versión 3.5, para familiarizar y practicar la generación de escenarios clínicos en tiempo real, justo familiarizando a los profesores con algunas herramientas para generar mejores guiones y facilitar el proceso de generación de estos casos. Lo que nos permitió es conocer un poquito de cómo es la formación docente hacia este tipo de herramientas. Nosotros contamos con 22 participantes de este taller. 7 de ellos solamente cursaron la modalidad presencial, pero 15 de ellos estuvieron en la modalidad completa. Dentro de los resultados de este trabajo fue que los participantes tanto tuvieron la oportunidad de generar diversos escenarios, vieron que la herramienta agilizaba sus procesos y que esto a su vez permite discusión de casos, generación de guiones, tanto para teleconsultas, sociodramas y mejorar procesos de habilidades de comunicación. Esta herramienta la utilizaron como una oportunidad de generar realimentación en los estudiantes a través de varios modelos que empleamos en nuestro taller. Y finalmente, una de las cosas que nos comentaban nuestros participantes es la satisfacción de encontrar que la herramienta no únicamente genera un texto lineal, también puede generar tablas, puede generar código de programación o algún otro tipo de resultado que permite tener una diferente visibilidad. Los puntos que más se destacaron sobre el taller fue que les dio la oportunidad a los estudiantes de, de tener a alguien junto a ellos utilizando la herramienta y que esto les permitía llegar al objetivo principal. Y pues la diversidad de contextos que cada uno de los participantes traía permitió que conocieran cómo podíamos utilizar ChatGPT de forma diferente, cómo la interrelación entre los participantes y lo que hacían y los resultados que obtenían les ayudaba a crear nuevos escenarios. Esto fue algo de lo que más les agradó a nuestros participantes. Algunos limitantes que tuvimos fue que al utilizar ChatGPT desde un mismo dirección IP, pues se bloqueó el acceso. Lo solucionamos utilizando equipos con IP dinámica. También tuvimos dificultades para que la generación del resultado o de algún guión no quedara tan general. O sea, ChatGPT daba la información que no pareciera a un nivel de licenciatura y por ende creen que los resultados no eran óptimos para su, pues, para lo que se diera. Esto, pues nos dimos cuenta que era un poquito por el tipo de prompt que utilizaban a la hora de pedirle la información a ChatGPT, pero creemos que si hubieran utilizado una herramienta como la ChatGPT 4.0, que tiene un servicio de costo, podríamos haber encontrado resultados más completos, más precisos y experimentar otras cosas como el uso de imágenes, uso de plugins, que diversificaría un poco más los resultados de nuestro taller. Al final del proceso realizamos una encuesta a nuestros participantes y los principales resultados es alto nivel de satisfacción con la experiencia vivida en el taller, que varios de ellos ya han podido utilizar la herramienta en su práctica profesional, encontrando buenos resultados y pues generar este tipo de espacios dentro de la universidad para aplicar las inteligencias artificiales generativas en el ámbito profesional es algo ideal para pues ir a la vanguardia en este tipo de situaciones. Muchas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado nuestra experiencia docente. Pues muchas gracias, Isaac. Extraordinario trabajo en términos de, pues, la idea de precisar que finalmente es un facilitador, no es un ejercicio que viene de reemplazo. Me parece que es una idea impresionante. ¿Quieres comentar al respecto? Pues hay gestos de sorpresa de cómo ustedes lo abordaron. Quizás sea interesante que hagan referencia a las dificultades que se presentaron en términos de la producción del escenario, particularmente desde la experiencia de la creación de ustedes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, soy Marvin, pero no me habían cambiado el nombre, me lo organizaron. Gracias. Pero bueno, la verdad es que pues fue una experiencia muy grata el hecho de familiarizar a los docentes en el área de la salud con las inteligencias artificiales. De hecho, nos sorprendió bastante que de los asistentes prácticamente la mitad solamente habían escuchado de la herramienta, pero nunca la habían utilizado. Y entonces, pues sí, gran parte del reto fue familiarizarlos con el diseño del prompt, ¿no? Que esto, pues en muchas áreas, ¿no? Se
se define que es algo que se adquiere con la práctica, más que tener como lineamientos o reglas muy bien definidas para elaborar un prompt, pues depende mucho de la práctica. Entonces sí fueron las principales limitantes. Los profesores nos decían, no, es que como que este escenario no me da los resultados que yo necesito para abordar el caso. Pero finalmente fue darles como ciertas herramientas. De hecho, quienes tuvieron la oportunidad de tomar el taller completo, pues en la parte virtual, en la parte en Moodle, teníamos sí como muchos ejercicios, ¿no? Con actividades cotidianas como diseña un plan de un viaje, ¿no? Y define los costos, la duración, cuáles son las mejores actividades a realizar, y justo como con actividades cotidianas ir familiarizando al profesor con cómo elaborar y definir de mejor manera los prompts. Pues gracias. Aquí están solicitando que compartan sus correos. Seguramente también están despertando expectativas, pues con la idea de generar otras formas de colaboración. También se están haciendo preguntas en el espacio que se está abriendo de preguntas y respuestas. Es un interesante trabajo, desde la aceptación hasta los resultados, pues quedan con ganas de ser participantes en próximas experiencias y pues ojalá lo puedan trasladar a otros espacios de la odontología, que está muy relacionado precisamente con los cuestionamientos que están haciendo. ¿Algún comentario adicional que quieras hacer? Si no es así, pues daríamos paso a otras preguntas. Siguen llegando las felicitaciones a este magnífico trabajo que han presentado. Enhorabuena. ¿Algún comentario adicional, por favor? No, pues nada más el hecho de, pues muchas gracias por las felicitaciones, y pues quienes nos quieran invitar a dar este taller, pues con gusto, ya pusimos ahí en el chat nuestros correos, pero pues qué padre que haya mucho interés, ¿no? De la comunidad docente en incorporar esto en la elaboración de escenarios y pues todos los materiales que necesitamos para nuestra práctica docente. Entonces, pues Aquí hay un planteamiento de cuáles fueron las impresiones antes y después de realizar el taller y escuchar las experiencias de los profesores participantes. ¿Qué cambió para ustedes? Pues justo a lo mejor nosotros de manera personal ya lo utilizábamos un poquito para ayudarnos. Nosotros somos profesores de inmunología, entonces en ocasiones utilizamos casos clínicos para abordar los temas con nuestros estudiantes, y bueno, el darnos cuenta que en muchísimas áreas de docentes, en muchísimos profesores diferentes o de profesores de diferentes áreas, pues la generación de escenarios clínicos para nosotros que trabajamos en la formación de médicos o en general de las profesiones del área de la salud, pues sí es algo muy, muy importante, y cómo estas herramientas de inteligencia artificial generativa pues nos pueden ayudar o facilitar la generación de estos escenarios, que muchas veces hay que ir a la literatura y buscar como el caso clínico más adecuado, pero de repente tiene datos como muy complejos. A veces hay datos que no nos brinda el artículo o el escenario, y pues bueno, utilizar estas herramientas para complementar y facilitar nuestra labor docente. Muchísimas gracias. Agradecemos pues esta claridad de las respuestas y la importancia de difundir lo que ustedes están realizando para otras disciplinas. Si les parece bien, vamos a dar paso al trabajo que ha presentado la licenciada Ilse Aimé Díaz Escamilla. Es un trabajo muy interesante que en su momento lo van a presentar. Adelante, por favor. Gracias. Mi nombre es Ilse Aimé Díaz Escamilla y pertenezco a la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 3, Justo Sierra. Voy a platicarles esta secuencia didáctica que he titulado Arte e Inteligencia Artificial, Sinergia Creativa. Es una secuencia que apliqué con mis estudiantes de la asignatura de Dibujo 2, que pertenece al 4º grado, es decir, al primer año de bachillerato. Se aplicó con un grupo de 30 personas aproximadamente, estudiantes de 14 a 16 años. Y el tema que abordamos es uno de los primeros en nuestro plan, el dibujo en la historia del pensamiento humano como expresión individual, social y cultural. Este tema lo he estado aplicando cada año y en general he notado que las y los estudiantes muestran un desinterés general por la historia. Además, en específico, los periodos artísticos y las aportaciones que se hacen al dibujo no cobran tanta importancia para ellas y ellos. ¿Y por qué es importante este tema? Porque el dibujo se encuentra presente en todas las actividades de nuestra vida. Estos temas forman parte de la teoría del dibujo y son temas que vamos a ver a lo largo de nuestro ciclo escolar. Y además, permite que las y los estudiantes amplíen su bagaje cultural y visual, lo que les permite una formación integral.
Esta secuencia la dividí en 4 sesiones, cada una de estas sesiones es de 50 minutos. Nuestra primera sesión busqué que aprendieran a realizar una búsqueda de información fiable, conocieran el método Gavilán y que conocieran cómo citar en formato APA. Ya después, en nuestra segunda sesión, busqué que conocieran las características visuales y las aportaciones de los periodos artísticos comprendidos entre la prehistoria y entre el año 1850, haciendo énfasis en cada una de las características que aportaron estos periodos. Realizar una investigación que tuviera información acerca de algún periodo artístico del siglo XX y que escribieran 2 representantes de este momento. En nuestra tercera sesión, las y los estudiantes conocen las características visuales que ellos ya investigaron previamente, es decir, las platicamos en clase acerca de estos movimientos que se dieron entre el 1860 al 1980 aproximadamente. Hacemos una participación para revisar el material que se ha estado haciendo. Y ya en nuestra cuarta sesión nos dedicamos a decir qué es la inteligencia artificial, cuál es su definición, sus usos y cómo podemos aplicarlo a la creación de imagen. En este caso incluyo cómo hacer una imagen en una aplicación llamada Playground AI. Revisamos también algunos ejemplos de lo que podemos encontrar y lo que podemos hacer con la inteligencia artificial en Instagram. Y la tarea que ellos deben realizar es una imagen elaborada con esta aplicación, tenga de tema un animal y un periodo artístico de la elección de las y los estudiantes. Posteriormente, sus resultados se compartieron en un tablero digital de Padlet. Tengo aquí algunos ejemplos. Este conejo que usa el periodo impresionista, en específico el artista Van Gogh. Otro ejemplo de pop art. Un ejemplo de surrealismo. Un ejemplo de cubismo. Para concluir, la inteligencia artificial permite que se puedan crear este tipo de imágenes de forma muy sencilla. Muchas veces, pues a la primera no salía el resultado, entonces teníamos que hacer algunos cambios en el prompt para que pudiera acercarse más hacia el periodo artístico que habían elegido. La verdad es que fue una clase muy divertida. Vieron las posibilidades que daba la inteligencia artificial. Considero que sí, se comprendieron estos periodos artísticos, cómo evolucionó el dibujo, cómo pasamos de dibujos en las cuevas a ahora usar la inteligencia artificial. Y finalmente nos evaluó con una rúbrica buscando que se cumplieran las características visuales del periodo que estamos recreando. Es una estrategia que me fue muy útil y que sin duda volveré a utilizar con ellas y ellos cada ciclo escolar. Gracias. Pues muchísimas gracias por esta representación artística. Están llegando las felicitaciones, es un torbellino de aplausos. ¿Algún comentario que quisiera hacer al respecto? Me parece que es muy importante en términos de la sensibilidad. Dice cómo usted hace un planteamiento de pues que no les genera interés la historia. ¿Y usted cómo considera que después de haber utilizado estas herramientas genera un mayor interés en los estudiantes? Bueno, ellos y ellas son amantes de la tecnología y a pesar de eso no conocían la inteligencia artificial. Partimos totalmente de cero, pero entendieron muy rápidamente cómo elaborar las imágenes y pues mientras hacían el ejercicio de clase, pues claro, también bromeaban y hacían otro tipo de imágenes, ¿no? Entonces creo que esto hizo que se relajaran un poco en este tema que es muy, muy teórico y que de verdad siempre se me duermen. Pero bueno, creo que eso sí les ayudó mucho, pues a entender mejor el tema, porque pues siempre vemos como las características de cada periodo y sí es aburridísimo para ellos. Pero entonces ahora ya cuando lo trabajaron e intentaron plasmarlo en una imagen, pues ya fue diferente, porque a veces era como, es que maestra, no me sale como el de Pablo Picasso, maestra, es que no me sale así. Bueno, vamos a ver, vamos a revisar el prompt, vamos a cambiar cosas y bueno, a ver, vamos a intentarlo de nuevo, ¿no? Entonces creo que pues sí, fue algo muy, muy interesante para ellas y ellos. A mí me gustaría leer comentarios que están llegando. Dice, está padrísimo y no solo por el resultado, sobre todo por el impacto pedagógico y de enganche con los estudiantes. Es una actividad muy creativa y enriquecedora. Felicidades, felicidades. Definitivamente el apoyo de la inteligencia artificial
pues está cambiando la inteligencia humana que da un gran resultado. ¡Wow! Es muy buena la forma de atraparlos. Vuelve, insisto, con esta idea de la creatividad. Siguen enviando felicitaciones y pues gracias por compartir este lindo trabajo. Da gusto, dicen, da gusto su experiencia, pues por hacer algo que facilite a los estudiantes y le dé otro sentido al aprendizaje. Me parece que esto, lo digo a título personal, pues ese despertar el entusiasmo dentro de las y los estudiantes, pues es un reto descomunal y me parece que lo que usted está haciendo, pues es algo digno y lindo de lo que está realizando. Siguen llegando pues las felicitaciones. ¿Sería posible que esa propuesta generara un taller? Es una pregunta que le hacen a usted. ¿Me podría repetir la pregunta, perdón? Sí, que si se podría, dice, felicidades por el trabajo. ¿Sería posible, están moviéndose rápidamente, sería posible que de esa propuesta se genere un taller? Sí, de hecho, bueno, estoy planeando hacer un taller por medio de, bueno, la Escuela Nacional Preparatoria de la Unidad de Apoyo Pedagógico para el mes de junio, pues más o menos el mismo ejercicio, pero ahora enfocado hacia docentes. Ok, pues ya está ahí la respuesta. Ojalá pudieran contactarla pues, para que siga este trabajo pues, de opinión y de integración para la creatividad y el entusiasmo de los estudiantes. ¿Qué opinión tiene las redes neuronales artificiales que pueden utilizarse para simular procesos creativos humanos como la pintura, la música y la escritura? ¿Es posible que la pueda responder en este momento? Bueno, sí, Adelante. definitivamente. Para mí la inteligencia artificial es una herramienta. Lo mismo que es un lápiz, lo mismo que fueron los óleos, lo mismo que llegó a ser Photoshop. Es una herramienta y requiere totalmente del trabajo humano. En el caso del arte, por ejemplo, yo noté que mis estudiantes que tienen pues mayor facilidad para el dibujo sacaron mejores resultados en menor tiempo que todos los demás. Entonces, sí, definitivamente la parte humana es muy importante dentro de la inteligencia artificial, pero a final de cuentas es una herramienta más. Muchas gracias. También aquí quisiera hacer una precisión. Tenemos un par de minutos. Leeré textualmente lo que preguntan aquí en el apartado de preguntas y respuestas, dado que muchas de las aplicaciones de inteligencia artificial modifican su costo posterior al periodo de prueba. ¿La UNAM tiene contemplado algún convenio justo para que los docentes continuemos explorando y reconstruyendo la forma de enseñar y de aprender? Es una pregunta que me parece no está dirigida a usted, pero pues sí para quienes están detrás de este magno evento. ¿Algún comentario adicional? Tenemos máximo 1 minuto si lo quiere utilizar. Adelante, por favor. Sí, bueno, nada más, bueno, que me gustaría invitarlas e invitarlos, pues a que se animen a hacer algo con inteligencia artificial. De verdad que sí, las y los jóvenes lo disfrutan muchísimo. Y bueno, también nosotros, ¿no? Sí podemos hacer las clases un poquito más dinámicas y enseñarles, claro, cómo usar apropiadamente estos métodos y estas inteligencias nuevas, ¿no? Gracias. Gracias. Pues rápidamente vamos a dar paso al doctor Eric Carvajal de Gante. Pues adelante con el video. Bienvenido, doctor. Hola, mi nombre es Eric y en esta ocasión les estaré presentando un sistema basado en inteligencia artificial generativa para el apoyo a las tareas de revisión de la literatura que hacemos todos los docentes e investigadores de la universidad. Es un sistema que se está desarrollando dentro de la universidad y aquí se los presento. Este es un proyecto el cual lleva por título Inteligencia Artificial Generativa para Revisiones Literarias. Está desarrollado dentro de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, CUAYED. Cuando nos aventuramos a iniciar un nuevo proyecto o trabajar en uno ya consolidado, debemos enfrentarnos a revisar la literatura de pies a cabeza. Se dice que es crear el estado del arte. Esto es un trabajo extenuante debido a la gran cantidad de información que existe en las bibliotecas, bases de datos de la universidad e incluso Internet. Por ejemplo, Internet representa una gran fuente de información, pero es de tamaño descomunal. Además, nos enfrentamos con el hecho de que cada 30 segundos se publica un nuevo artículo en el mundo, lo que ocasiona que las bases de datos
crezcan a un ritmo de 2.000 artículos diarios. La información relevante que podemos conseguir de un proceso tradicional de búsqueda es de tan solo el 5%. El tiempo de lectura que nos lleva a los académicos procesar un artículo a fondo puede ser desde 3 hasta 6 horas y el tiempo de etiquetado de 7 minutos. Existen muchas herramientas basadas en inteligencia artificial que nos apoyan en las tareas de revisión de la literatura. Podemos encontrar desde Robot Reviewer, propuesta en 2015, hasta la famosísima ChatGPT, propuesta en el 2022, 2023 y hasta la fecha sigue creciendo. Cada una de estas herramientas nos apoya en algunas de las tareas principales de la revisión, por ejemplo, evaluación, formulación, búsqueda, screening y clasificación. Estas herramientas hacen uso de los modelos de lenguaje masivos, mejor conocidos como LLMs. Son una herramienta de inteligencia artificial generativa para procesar texto. El universo de los modelos de lenguaje es realmente extenso. Podemos encontrar desde las versiones más recientes de GPT propuesto por OpenAI hasta modelos propuestos igual por Google, Microsoft, Nvidia y algunas otras empresas. Cabe recalcar que la mayoría de estos modelos no son de código abierto ni de libre acceso al público en general, lo que representa una limitante importante para desarrolladores que ponen como elemento primordial la privacidad de sus usuarios y en este caso la información que se comparte en la universidad no debe ser filtrada. Otra herramienta de la inteligencia artificial generativa son los llamados modelos de visión. Aquí podemos identificar muchos de ellos como DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, entre otros. Los modelos de visión no solo permiten crear contenido de imagen, sino también interpretar las imágenes y su significado como lo haríamos nosotros. Aquí podemos ver el diseño general que proponemos de un sistema multimodal para revisiones de la literatura. El objetivo de este sistema es lograr el entendimiento por parte del sistema de todos los artículos que pasan por él, desde la parte sintáctica y semántica hasta los diagramas y figuras. Por lo tanto, se compone de dos caminos. Uno que guía el procesamiento de las imágenes a través de un modelo de visión y otro que guía el procesamiento del texto a través de un modelo de lenguaje open source. Aquí podemos ver un prototipo de interfaz web que se compone de algunos elementos. En la parte izquierda, la selección de un modelo de lenguaje nos permite elegir entre varios de los lenguajes que hemos estado trabajando, como lo son Bloom, Llama y GPT-4All. En esta misma parte izquierda central, una sección que nos permite subir los documentos para procesarlos finalmente mediante el modelo de lenguaje. En la sección principal, una barra de búsqueda que nos permite interactuar con los materiales. Ahora bien, veamos su funcionamiento. Bien, aquí tenemos el sistema y como primera medida seleccionaremos alguno de los 3 modelos de lenguaje open source que tenemos aquí. Cualquiera de estos 3 modelos de lenguaje está siendo alojado dentro de los servidores locales de la universidad, por lo cual ningún tipo de información es filtrada. Seleccionaremos Llama 2, traído por Meta y por Hugging Face. Posteriormente subiremos un documento a analizar y finalmente damos clic en procesar. Veremos cómo el modelo de lenguaje procesa la información contenida dentro de este artículo. Ahora bien, dentro de la pestaña Adquirir, haremos una pregunta relacionada con ese artículo. Por ejemplo, ¿qué son las revisiones sistemáticas? Este artículo habla sobre revisiones sistemáticas impulsadas por inteligencia artificial. Esperamos unos segundos y podemos encontrar la respuesta. Asimismo, podremos hacer uso de este sistema mediante múltiples documentos y buscar la información dentro de esos documentos. Gracias. Gracias, doctor, por la presentación. Están comenzando a llegar aplausos y caras. Es la primera vez que vemos caras de sorpresas y hay un planteamiento aquí. Ya se están generando la lluvia de felicitaciones y hay una pregunta que me llama mucho la atención que se da cuando usted inicia su presentación acerca de
del desarrollo de esta aplicación que dice, sería adecuado empezar a experimentar con herramientas de código abierto que sean desarrollados por la UNAM o en el contexto latinoamericano. Esto se hizo inmediatamente cuando inició su presentación, así es que sé que no está hecha para el video, pero creo que usted tiene el conocimiento para poderla responder. Adelante, doctor. Sí, claro. Muchas gracias, doctor Bautista. Y es que mencionan una parte muy importante del desarrollo de proyectos que se llevan a cabo dentro de la universidad. En el caso de inteligencia artificial generativa, me parece muy importante que estos mismos proyectos se lleven a cabo siguiendo un conjunto de lineamientos, una guía para desarrolladores basados en los principios éticos del desarrollo de la misma inteligencia artificial e inteligencia artificial generativa. ¿Qué planteamientos o, mejor dicho, qué atributos debemos de seguir como desarrolladores? Desde luego, salvaguardar la información de los datos, la transparencia algorítmica, que sean modelos de código abierto, porque indudablemente nos enfrentamos ante estas grandes empresas de tecnología, llámese OpenAI, Google, Microsoft, NVIDIA, que podemos enlistar, bueno, hacer una lista muy grande. Y es preciso que esta información que tenemos nosotros como académicos propia de la universidad no se comparta de alguna forma con estas grandes empresas, ¿no? Sino desarrollar nosotros, tener la capacidad de cómputo, tener la capacidad del capital humano también para desarrollar estos proyectos que sean impulsados por nosotros mismos. Esto se escucha un poquito de alguna forma egoísta, pero no es así, sino lo contrario, porque de alguna forma son proyectos que como digo, benefician a todos nosotros como usuarios, como académicos, saber cuál es el flujo de información que está teniendo un sistema para que tome las decisiones que nos está mostrando, ¿sí? Entonces es preciso que resaltemos esta parte de generar nosotros nuestros propios recursos, hacer nuestra propia investigación y por lo tanto generar nuestros modelos. Pues muchas gracias. Sé que ustedes de casa y pues solicito su comprensión. Vamos muy ajustados con el tiempo y solicito a usted y a todos los demás participantes que vayan respondiendo las preguntas que están llegando y por supuesto transmito todas las felicitaciones que se están escribiendo a este magnífico trabajo. Gracias, doctor Carvajal de Gante. Pues ahora damos paso a Mario Ernesto Morales Ruiz. Adelante, por favor. Hola, somos el doctor José Manuel Mesacano y el doctor Mario Ernesto Morales Ruiz, profesores de SOIET de la FES Iztacala de la UNAM. En esta ocasión les vamos a relatar la experiencia de un curso en línea titulado Inteligencia Artificial Práctica. Descubre el potencial de la inteligencia artificial en tu aula. Este curso fue realizado del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2023 con una duración de 24 horas e impartido en el marco del Programa de Actualización y Superación Docente PAST para profesores de licenciatura de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, la DEGAPA. En este curso se registraron inicialmente 40 docentes de diferentes entidades académicas de la UNAM, entre ellas FES Iztacala, Escuela Nacional de Trabajo Social, la Facultad de Filosofía, pero la gran mayoría pertenecía a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quienes nos ayudaron a difundir este curso. El curso tuvo por objetivo brindar una serie de herramientas de inteligencia artificial a los docentes para que pudieran integrarlas a su práctica docente cotidiana. Constó de 2 semanas de trabajo, de acuerdo con lo siguiente. En la primera semana incluyó 2 horas diarias a través de videoconferencias empleando la herramienta Zoom. La segunda semana se trató de realizar trabajo asíncrono y concluyó el 8 de septiembre. Durante la primera semana, de manera síncrona, se abordaron los siguientes temas y herramientas a través de Zoom. Introducción a la inteligencia artificial, la breve historia, conceptos y aspectos éticos, sobre todo. El uso de ChatGPT, Bing para docentes, creación de imágenes con Crayon, presentaciones electrónicas con Tom y Gamma, algunas herramientas como Copy, Jasper, Otter AI, Runway, Killbot, Grammarly, y también vimos chatbots con Dialogflow. Durante la segunda semana, cada docente trabajó en un producto final. Para ello se recuperó la noción de entorno personal de aprendizaje, el cual se define como una configuración de herramientas de Internet para el desarrollo de un proyecto o para aprender de un tema y contiene las herramientas principales y funciones para agregar información,
relacionarla con información nueva, crear nueva información, compartirla con otros y herramientas para la planeación. En este contexto, se les solicitó a los docentes que buscaran herramientas de inteligencia artificial para cada una de estas 5 funciones. Podían ser herramientas vistas en el curso o inclusive herramientas que ellos pudieran obtener de sus búsquedas. Se les pidió que explicaran brevemente cómo podían beneficiar las herramientas al proceso de enseñanza-aprendizaje en su clase. Por último, también se les pidió que diseñaran al menos 3 actividades de aprendizaje que incorporen las herramientas de inteligencia artificial seleccionadas previamente. Por último, en total de los 40 docentes, 20 entregaron el trabajo final. En este trabajo final enfatizaron diferentes herramientas como ChatGPT, Tom, Google Bard, Bing, tanto para el desarrollo de sus materiales de trabajo docente, como para mostrar a su vez el uso de estas herramientas a los estudiantes, para que ellos utilizaran estas herramientas de manera responsable y con un propósito de aprendizaje. Durante el curso, durante la primera sesión síncrona, se discutió acerca de si la inteligencia artificial puede ser autora o si le podemos atribuir los productos realizados con ella. E inclusive se puso sobre la mesa si puede participar en coautoría de algunos artículos de investigación, que es justamente algo que ya ha estado sucediendo. También se mencionó acerca de la problemática sobre si la inteligencia artificial puede tener sesgos o podría ser racista o clasista. Inclusive se le preguntó a Bard y a ChatGPT si ellos pueden ser racistas o clasistas o si pueden mostrar sesgos dentro de sus respuestas, a lo cual contestaron que sí, debido a cómo han sido entrenadas con los datos pues, de las personas, lo cual podría reflejar algunos de estos sesgos de estas personas. Entre las evidencias encontradas podemos ver, por ejemplo, cuadros como los que mostramos en esta pantalla, en donde las personas, nuestros profesores asistentes, mostraban algunas de las herramientas más importantes para algunas funciones de los entornos personales de aprendizaje, como son ChatGPT, Gamma, Copy, WriteSonic, entre otras. Algunos otros lo hicieron a manera de lista de las herramientas que podrían emplear para su docencia, o inclusive otras, como esta profesora, pudo generar esta imagen en donde ella se colocaba al centro y mostraba el resto de las herramientas alrededor para un uso específico académico. Se concluye que es necesario continuar fomentando a los docentes para que pudieran acercarse a herramientas de inteligencia artificial. Esto con la finalidad de transmitir el uso ético de estas herramientas también a los estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias por la exposición. Sé que traemos, Mario, el tiempo contado. Te sigo contando, pues, este ejercicio. Están, pues, doctor Mesa también, pues, aquí presentes. ¿Algún comentario adicional? Sé que son las 18 horas. ¿Algún comentario sintético? Y les pediría a todos quienes han estado participando que respondan las preguntas tanto del chat como el apartado de preguntas y respuestas, que me parece que son muy, muy interesantes y que ha despertado gran necesidad de aprender más sobre estas temáticas. Pues si me permiten ceder un minuto, son las 18:01 de la tarde, así es que por favor, si quieren tomar la palabra, adelante. Mario, tú adelante. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Tomás. Pues Breve, básicamente, por favor. sí, claro que sí. Yo creo que lo más importante y relevante que fue el aprendizaje del taller es que los profesores se acercaron desde una visión más de conocimiento, de tratar de entender cómo usar la herramienta con un propósito específico, y eso contribuyó al éxito del taller, porque no era como ver cómo la herramienta sirve, sino para qué la puedo usar yo, qué propósito le puedo dar a esta herramienta si yo me planteo los objetivos desde un principio. Y además fue un trabajo muy interesante porque de manera grupal estuvimos construyendo entre todos ahí cuáles herramientas seleccionábamos, las exploramos desde un lugar muy desde lo intuitivo, pero también desde qué provecho le podríamos sacar dependiendo de los objetivos que cada quien tenía. Y eso contribuyó al éxito del taller y creo que es un aprendizaje muy importante de la experiencia. Pues gracias por la aportación y seguramente ustedes leerán tanto en el chat lo que están diciendo de los planteamientos, los exhortos y por supuesto el exhorto mismo al trabajo de responder las preguntas en el apartado de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Bautista. Pues sin duda unas excelentes presentaciones. Muchas gracias a todos por su participación. Solicitamos a todos los expositores de estas presentaciones relámpago de favor abrir sus cámaras.
Muchas gracias. Y pues nuevamente solo es también para agradecerles otra vez pues haber realizado estos videos, haber hecho estas presentaciones y haber compartido con nosotros su experiencia y haber contestado todas las dudas de los participantes durante esta tarde. No me queda más que agradecer nuevamente a quienes nos hayan acompañado a lo largo del día en este primer día de la primera jornada de Inteligencia Artificial Generativa UNAM 2023. Les recordamos que mañana seguiremos con varias actividades. Tendremos 3 mesas tituladas: primera, investigación en IA generativa en la UNAM, su impacto educativo; la segunda, IA generativa y evaluación, se acabaron los exámenes; y la tercera, futuros de la IA generativa en la UNAM, viaje sin retorno. Además, seguiremos con los talleres y tendremos una nueva ronda de presentaciones relámpago previo a la clausura de la jornada. Los invitamos a revisar el programa en la página iagenedu.unam.mx y bueno, pues esperamos verlos mañana para seguir con esta jornada en el segundo día de esta primera jornada de Inteligencia Artificial Generativa UNAM 2023. Muchas gracias y hasta pronto.